¿Estás optimista? Yo sí, después de esa reunión con Marco Rubio, sí. Coño. Hola, hoy conversamos con Claudia Macero. Ella es una de las 5 personas que se escaparon de la Embajada Argentina. Se escaparon porque hubo una operación para rescatarlos. Es periodista y jefa de comunicaciones del Partido 20 Venezuela. También fue jefa de comunicaciones de las campañas de Edmundo y María Corina. Espero que les guste. Hola Claudia, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Qué bueno verte en libertad. Hola, muchísimas gracias Jesús y bueno, amigos de La Patilla por estar consecuentemente con nosotros e informando a los venezolanos y no venezolanos, dentro y fuera de Venezuela. Mira, eres una de las guacamayas. Cuéntame cómo fue ese... No sé por dónde empezar, si por el final o por el principio. Depende a Estuviste... quién le preguntes. Si me preguntas a mí, empezó antes. Ok. Eh, ustedes se fueron a esa embajada en marzo del 2024, El ¿cierto? 20 de marzo. El Oh, 20 de marzo, ujú. cuando agarraron más temprano a nuestro compañero Henry Ok. Alviares, perdón, que tiene, bueno, más de un año preso ya. Y bueno, el fiscal del régimen nos nombró en una rueda de prensa a mí y Mm. a los otros 5 compañeros, contando a Fernando Martínez Mótola. Y bueno, decidimos buscar refugio y los primeros que llegamos fuimos Pedro y yo a la Embajada Argentina. Y bueno, eso fue obviamente que 3 meses, 4 meses antes de que se realizaran las elecciones. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho nosotros, incluso Pedro y yo ya teníamos como, yo siempre nos hacemos un chiste con eso, porque bueno, ya nosotros éramos reincidentes, ¿no? Mm, Porque Pedro, Henry y yo habíamos estado 15 días en la Embajada de Países Bajos, porque ok. primero nos habían acusado de haber saboteado supuestamente el referendo del Esequibo. Estuvimos 15 días allí y salimos por este intercambio con Alex Saab, que eso sí fue una negociación, debo decir. Mm, Y luego, bueno, quedamos con medidas y entramos el 20 de marzo a la Embajada de Argentina, que no es como ellos dicen, no es que nos metimos porque, bueno, ellos se metieron ahí porque quisieron, no nos metimos porque había una clara señal amenaza. de que veníamos nosotros, ¿no? Sí. Bueno, y cuéntame, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu función dentro de toda la organización de 20? Bueno, yo soy periodista, yo Mm, empecé en Vente en el 2015, o sea, ya tengo 10 años trabajando con María Corina. Yo empecé escribiendo notas de prensa y luego después me dieron la responsabilidad de la Coordinación Nacional de Comunicaciones de Vente y mm, antes de las primarias, entonces me nombraron como responsable de comunicaciones para las primarias. ok. Al pasar lo que pasó con María Corina, además de que ganó, etcétera, asumimos toda esta responsabilidad con Edmundo. Al no Ok. dejarla a ella que se inscribiera, yo asumí también las comunicaciones de la campaña también para el Comando con Venezuela, con Edmundo y con María Corina y con todos los partidos. Y bueno, ese fue básicamente nuestro delito, ¿no? O sea, nosotros Sí. veníamos llevando una campaña, la verdad, muy exitosa. Les dimos una pela en las primarias y luego Mm, venía esto increciendo, ¿no? María Corina recorrió todo el país. Cuando digo todo el país, es que hasta Amazonas llegamos. Y bueno, eso básicamente lo que hicieron fue tratar de cortarle las patas a ese equipo de campaña, porque los que quedamos dentro de la embajada somos responsables, cabezas de áreas muy importantes. En mi caso, mm, comunicaciones, Pedro internacionales, Magalí jefa de campaña, imagínate, Humberto todo lo electoral y Omar, bueno, como el de la parte más política, ¿no? El de las alianzas políticas. Y bueno, tuvimos que básicamente trabajar, no paramos de trabajar ni un día desde la embajada, mm. y ganamos las elecciones desde la embajada, ¿no? Hay gente que dice, bueno, esto no se puede hacer o qué pasó allá adentro y cómo lo hicieron. Bueno, sí, lo hicimos con las limitaciones que teníamos, ¿no? Conexiones de Zoom, llamadas, un equipo que seguía trabajando y bueno, y con mucha fortaleza pensando que eso iba a pasar en algún momento, ¿no? ¿Cómo se lleva una campaña exacto a distancia? Si digamos, la candidata o la persona que estaba promoviendo la candidatura de Edmundo estaba en la calle, ¿cómo hacían? Bueno, es muy ¿Tenían difícil. internet al principio? Sí hubo... Sí, nosotros teníamos Mm, internet al inicio. mm, La cosa se complicó 5 meses antes de salir porque quitaron todo, ¿no? Agua, luz, internet, o mm. sea, todas las posibilidades, además de visitas, de comida, sin ningún tipo de interrupción. Pero bueno, una campaña desde una embajada es muy bizarro porque nosotros, bueno, convivíamos con estas autoridades de Argentina, etcétera,
y era como un comando literal, o sea, de alguna manera tratando de hacer el trabajo que nos correspondía. Mm. Muchas llamadas, muchos Zoom, horas interminables, ahí no se podía descansar porque, bueno, no es que como tu casa que te vas, ¿no? Sino que todo el Claro. tiempo estábamos, ¿no? Entonces el que no estaba le tocábamos la puerta a ver qué estaba haciendo y la verdad la cosa se volvió un poco muy invasiva, Sí. ¿no? O sea, no había privacidad. La verdad es que nosotros Mm. trabajábamos 24/7 por la campaña y gracias a eso yo creo que más bien ellos nos hicieron un favor. O sea, y de hecho yo lo veo así. Se terminaron de Cuando, compenetrar. claro, porque además si tú estás 24/7 en una embajada encerrado, ¿qué te queda? Bueno, trabajas más, porque bueno, no tienes a tu familia, no tienes de repente otros espacios de descanso o de esparcimiento, entonces estás más concentrado. Ajá, entonces, y no peleaban. O sea, hay un síndrome, una cosa que se llama la fiebre de la cabaña, una cosa así. Cuando está mucha gente Eso junta hizo por mal. mucho tiempo, no se guindaban a golpes uno No, con otro. O no hubo no, eventos. no, no, la verdad es que todos los roles estaban como bien definidos y bueno, unos cocinaban, otros limpiaban, otros les tocaban algunas tareas. En mi caso a mí me encanta cocinar o Beto también, Humberto. Pero no, la verdad es que nunca tuvimos mayores problemas porque cada quien tenía como su espacio y tratábamos también dentro de todo Mm. tener algún espacio de liberarse de eso. Entonces, bueno, no, realmente no, si tú me preguntas, no hubo diferencias de peleas o cosas, o sea, Mm. bueno, como todos, ¿no? La verdad es que terminamos siendo como una familia que se juntó a juro un poco, pero que salimos más fortalecidos, ¿no? De hecho, Maggie siempre hace un chiste y que, bueno, si pasa algo, ya ustedes saben que alguno de ustedes me va a tener que abrir la puerta y, y no se va a poder librar de mí, ¿no? Mira, ayer dijiste que tú te habías ido antes. Te fuiste antes. Tú saliste antes que ellos. Sí, yo no he dado detalles de cuándo ni cómo, porque al igual que la A mí sí operación, me lo vas a decir, ¿no? no, no puedo. No, no, la verdad es que te digo, fueron unos días muy duros. No es lo Mm. mismo decirlo, ¿no? Que vivirlo cuando estás ahí adentro, bueno, que estás lejos de tu gente, de todo y que además formas parte de un equipo que es súper operativo, la cosa te abruma, ¿no? Y Mm. esa es la verdad. Pero aunque yo no he dicho cuándo, ciertamente yo desde el día uno yo dije, mira, yo no quiero mentir sobre que yo salía antes, ¿no? Y la verdad Claro. es que los detalles de ninguna de las dos operaciones se han dicho, son operaciones que han sido, bueno, yo creo que es imposible que se hagan dos veces, eso es lo que creo, era un edificio súper custodiado y ha sido espectacular, pero además lo más importante es que hay mucha gente que puede estar en riesgo y yo eso lo valoro Claro. y no quisiera que nadie que sí es realmente un héroe, porque hay gente que, ¿sabes? Puso todo, su casa, sus cosas, su vida, su familia en riesgo, eso hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, eso sí, salí antes, pero no he dado detalles sobre cuándo ni cómo, porque además es una operación en marcha, y eso lo decíamos el sábado en la rueda de Mm. prensa, ¿no? Esto no acabó conmigo, mejor dicho, no empezó conmigo ni acabó con ellos. O sea, Claro. este es un proceso que está en marcha y que no se acaba hasta que, bueno, la libertad llegue para todos, ¿no? Porque ni siquiera nosotros somos totalmente libres aún. Bueno, y también dijiste algo, tú los ves a ellos vulnerables, o sea, tú ves al régimen vulnerable. Cuéntame por qué los ves vulnerables. ¿Te ayudaron? ¿Hubo gente dentro del régimen que te ayudó a salir? Bueno, de nuevo yo no puedo dar esos detalles, pero yo sí los veo vulnerables porque la salida mía primero y la salida de ellos después es Mm. una demostración de que un edificio tan custodiado puedan salir primero una persona y luego cuatro que habían estado totalmente vigiladas es una demostración de debilidad enorme, ¿no? Mm. Sobre todo porque ellos se han encargado primero de decir que habían dado los salvoconductos. Después dijeron que nosotros fuimos parte de una negociación. Después dijeron que Mm. entonces no, que fue que nos fuimos por nuestra cuenta, que ellos nos dejaron ir y se taparon los ojos supuestamente. No hay ni una foto, no hay ni un registro de nada. Entonces, realmente hay una muestra de debilidad porque la verdad es que ellos no saben cómo fue ni cómo, ni cuándo. O sea, yo creo que ni siquiera se dieron cuenta el momento exacto en que pasaron las dos cosas. Los rusos los ayudaron. No sé, no creo. No creo, pero estábamos rodeados. O sea, los Sí. rusos a un lado, Mm. Norcorea atrás, el SEBIN Sí, sí, adelante sí, sí. y el otro lado la casa la habían tomado. O sea,
yo te digo, si no hay Omar lo describe perfectamente, que además Omar es escritor y es mucho más habilidoso con las palabras que yo. Dice, bueno, esto es Quiero hablar con una él, cosa sí, sí. espectacular. Entonces, Épica. y en efecto, es una cosa inédita y que la verdad es que yo creo que hay que agradecer a todo el que fue parte y sobre todo la responsabilidad nuestra ahora es trabajar, ¿no? No, como te decía también antes de empezar a grabar, esto no es necesariamente mi rol, Claro. y lo decía Magali también en la entrevista, no es nuestro rol estar siempre frente a un micrófono, ¿no? Sino Mm. cómo podemos nosotros hacer que las cosas pasen, ¿no? Cómo pasaron para nosotros. He hablado con otros presos que han estado en circunstancias como ustedes y generalmente se desarrolla una relación con los custodios. ¿Ustedes alguna vez tuvieron relación con los custodios al principio o algo? O sea, había comunicación, les pasaban agua, les daban algún tipo de... o nada, nunca. No, la verdad es que no. Allí, bueno, siempre hubo una persona de la policía de Maduro, del SEBIN, Mm, pero cuidaba la puerta. Pero de resto, la verdad es que nosotros siempre estuvimos, o sea, en contacto fue con los funcionarios, en principio de Argentina, mm, y luego de Brasil, pero muy incipientemente, porque ellos casi que no les dejaron ni entrar en algún punto a la embajada, ¿no? Y por eso se llama Operación Guacamaya. Se llama Operación Guacamaya porque ahí no entraba nadie. Los mm, únicos que entraban eran las guacamayas en algún punto, ¿no? Entonces no, porque además, te digo, impacta mucho ver a una persona armada y que apunta, más todo lo que pasaba con los drones. O sea, no te quiero hablar de todas las otras intervenciones que seguro harían, comunicaciones, mm. o sea, y todas las amenazas de entrar, o sea, yo estuve también y el proceso del tema de los asedios es una cosa, coño, que tú no sabes si, bueno, qué vas a hacer, ¿no? Te entregas, entras, ¿qué pasa con tu familia? Mm. Te escapas, o sea, es mucho estrés y la verdad es que yo creo que más bien para todo lo que pasamos, o sea, psicológicamente es bastante duro y aún así yo creo que la fortaleza y ¿sabes? La resistencia y la confianza en nuestra gente, en la propia María Corina, en nuestras familias y la convicción de que había que salir bien de ahí, es lo que te mantiene de alguna manera de pie. Cuando te fuiste, los demás no te juzgaron y dijeron, oye, esta se está yendo y nos está dejando aquí solo o algo así. No hubo No, esos no. roces o algo, ¿no? Para nada, para nada. Yo te voy a decir, yo tengo la suerte de haber estado con personas maravillosas, Mm, todas muy humanas. De hecho, si tú ves la primera declaración que hicimos, o sea, somos personas como, bueno, como que están dedicadas a su trabajo, ¿no? Que esto nos tocó de alguna manera. Y no, nunca me reclamaron. De hecho, lo primero que me dijeron cuando yo me enteré que habían salido, me dijeron, oye, Claudia, ahora tú también eres libre, ¿no? claro, Y eso fue muy bonito. O sea, yo nunca he tenido ningún reclamo ni nada. Y yo tampoco le habría reclamado a nadie claro. si hubiese sido otra persona. Cuéntame cómo soportaban, o sea, ¿qué hacían? ¿Meditaban? ¿Cómo era el día a día? O sea, porque obviamente trabajas todo el día, pero llega un momento que te tienes que medio desconectar. No sé, ¿cómo era tu desconecte? ¿Te cantabas? Bueno, Creo que cada uno, cantas tú, ¿no? sí, cada uno tiene su espacio. Bueno, Maggie pinta, Pedro lee, trotaba. Mm, A mí me gusta cantar. Yo también pinto, pero no tan bien como Maggie. Pero yo también pinto, pero sobre todo cantar. Yo creo que la música para mí siempre ha sido como un refugio y de hecho está en mi perfil de Instagram, la música salva, ¿no? A mm, mí la música me ha salvado muchas veces, ¿no? Esta no es la primera vez que me ha salvado y me sigue salvando y es como un espacio en el que yo tengo la oportunidad de desconectar o de pensar en otra cosa, de hacer algo que me gusta y de hecho tenemos un chiste porque yo les decía, yo dije, bueno, oye, no me voy a hacer famosa por música, sino por otra cosa. Entonces yo voy a mm. aprovechar de lanzar mi single o mi... Pero sí, creo que la música era lo más bonito y escribir mucho. Yo escribía mucho y me gusta. De hecho, tengo acumuladas unas cosas que para mí es una iniciativa que se llama Cuentos de Camino, que yo Ujú, dejé de hacer en algún punto porque entré en la embajada y ujú. después que salí no la pude seguir haciendo tampoco. Entonces eso lo tengo por retomar porque tengo millones de fotos y cosas que me encantaría juntar y contar. Eso te iba a preguntar, ¿escribiste todo? O sea, o lo estás empezando a escribir ahora? O sea, vas a...
Escribí muchas cosas, no tanto como Omar. Omar tiene un libro ya con entrevistas para todo el mundo. O sea, tú sabes, una persona que Wow. piensa Ok. en el futuro. Pensando, ok. Yo escribo más microcuentos, entonces tengo fotos que acompaño de textos y, y bueno, espero poder hacerlo. No he tenido tiempo de nada, pero espero poder hacerlo pronto, sí. Después de todo esto, ¿no te ha provocado retirarte, salirte, decir, no, ya no puedo más, no sigo? Lo que pasa es que, mira, y esto me prometí hacerlo en cada entrevista y lo voy a hacer ahora. Yo Mm, tengo no solamente dos compañeros, sino grandes amigos presos. mm, Gabriel González, Gavito, 1 año. Julio Balsa, 4 meses. mm. Ambos periodistas que trabajan conmigo, así, mira, aquí, ¿no? O Sí. sea, en la oficina, al lado mío. Y eso es una gran responsabilidad, no solo para mí, sino para el resto. Y así como ellos, bueno, ahorita acabamos de enterarnos del caso de Catalina Ramos, una Sí. bióloga, además ciudadana española, una mujer incansable que está desde, bueno, desde los inicios de 20. Perkins Rocha, 9 meses hoy. Bueno, el mismo Superlano, 300 días. O sea, la verdad es que es mucha gente. Juan Pablo Buenipa, Henry Alviares, Dignora, María Oropesa, Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López, o sea, Juan Iriarte. O sea, es demasiada la gente Mm. que depende mucho de lo que nosotros hagamos hoy. Y entonces eso no, a mí, por ejemplo, a mí no me va a dejar dormir nunca dejar de hacer mi trabajo. Pero sí, a veces uno piensa, me dices, oye, de verdad que esto será lo mío y de verdad que tú puedes realmente dejar un trabajo como este, porque yo no lo veo Mm. como un trabajo, ¿no? Creo que es una causa que te compromete y que a veces tú dices, bueno, no necesariamente esto te da siempre de comer, pero te da una enorme responsabilidad con el país, con mi familia. O sea, yo pienso en mis primos, mi familia más pequeña y digo, bueno, ojalá que ellos puedan vivir esa Venezuela y depende de lo que hagamos nosotros, ¿no? Además, creo que tu responsabilidad, digamos, tu cargo, lo que tú estás haciendo, tiene un componente muy ácido, muy difícil, que es que, o sea, ahorita los medios de comunicación y la comunicación en Venezuela, sobre todas las cosas, se ha perdido enormemente la libertad. O sea, los medios están bloqueados, los tipos, o sea, ellos al final del día tienen un gran control mediático. Entonces, ¿cómo ves tú ese futuro con unos medios controlados, con unas redes sociales que también, bueno, hubo inclusive días que los cerraron Twitter, etcétera? ¿Qué retos ves tú y cómo puedes, digamos, pelear o cómo la gente va a poder pelear contra un régimen tan poderoso desde el punto de vista mediático? Yo creo que ellas la tienen muy difícil, por eso arranqué diciéndote que los felicito a ustedes por el trabajo que hacen, porque, Mm, bueno, no hay que decir los detalles de lo que ustedes han tenido que vivir, pero mm, las amenazas directas contra ustedes han sido muy claras, ¿no? Pero así como ustedes, hay muchos otros periodistas independientes y muchos espacios. Yo creo que la verdad siempre busca rendijas para mm, darse a conocer. Y ellos tienen muy difícil que la gente se siga informando porque la gente busca la forma. O sea, bueno, ahora es a través de los estados de WhatsApp o es a través te tengo que instalar un VPN. Nadie sabía que era un VPN. Ahora en mm, Venezuela la gente tiene su VPN y lo instala y lo activa y ve las páginas que no puede ver. O la familia que está afuera, la gran cantidad de venezolanos que hay afuera, casi 9 millones, muchos de ellos son la principal fuente de información de gente que está adentro, a veces, ¿no? O sea, mm. la gente a lo mejor no lo lee desde adentro, pero envía un mensaje o llama o se entera a través de su familia que está afuera, que sí tiene posibilidades de ver. Entonces el futuro obviamente es muy oscuro en esos términos, que hoy no podamos tener ni un medio impreso en Venezuela, que haya tantos periodistas presos, que si tú quieres informar, bueno, tienes que pasar por, bueno, casi que arrodillarte a Maduro si tú quieres hacerlo con papel periódico, lo que sea, es una tragedia, Mm. pero a la vez creo que es una oportunidad para encontrar nuevas formas de llegar a la gente. Y aunque ahorita es difícil, yo creo que la gente siempre se entera. Y ellos tienen demasiado difícil porque son, o sea, tantos temas tecnológicos, tanta apertura por muchas vías que es muy complicado que la gente no se entere. Y si no, o sea, mira, creo que la mayoría, o sea, yo me atrevo a decir que de 100 venezolanos, por lo menos 98 tienen un teléfono que son capaz, Mm, y es capaz de tomar una foto, de hacer un registro. La gente ahora hasta abre cuentas con nombres fakes para poder informarse. O mm. sea, la gente busca la forma y obviamente es muy preocupante, pero yo creo que eso debería durar poco si nosotros logramos el objetivo
eh, y logramos que esto termine de pasar, ¿no? ¿Estás optimista? Yo sí, después de esa reunión con Marco Rubio, sí. Coño. Ah, dime, cuéntame. Vamos a empezar vamos a empezar la entrevista. ¿Cómo No, fue? no. Cuéntame, ¿qué dijo? ¿Qué dijo con Marco Rubio? ¿Qué les dijo? No, bueno, yo estaba bromeando, pero de verdad sí. No, Ok. o sea, mira, soy optimista, no Mm, por eso, la verdad, no solo por eso, quiero decir, nosotros claro. estamos muy agradecidos, obviamente, con el gobierno de Estados Unidos y con la administración Trump. Mm, Yo creo que a mí si algo me generó optimismo o me mantiene optimista después de esa conversación es la claridad. O sea, obviamente yo sabía que ya había claridad mm, y al ser latino, el secretario de Estado obviamente tiene muy claro lo que está pasando en la región, pero no sabía que era tan clara, ¿no? O sea, ok. no solamente la amenaza que representa Maduro y el régimen para los venezolanos, sino para Estados Unidos también la importancia de, bueno, lo que está pasando también con los venezolanos, o sea, los responsables de que muchos venezolanos estén fuera, aunque ahora ellos están preocupados con todo este tema, es Maduro, o sea, la gente Mm, se salió producto de la crisis económica, de la inseguridad, de la persecución, esa es la responsabilidad. Y escuchar que el secretario de Estado, o sea, en medio de tantos temas que hay ahorita a nivel mundial, con tantas agendas que hay, en simultáneo, que Venezuela tenga un espacio de por lo menos una hora para hablar y para entender lo que está pasando en Venezuela, a mí me dice bueno, hay un interés porque obviamente se entiende lo que está pasando en Venezuela y hay mm, claridad de que las dos cosas que hay que derribar es el financiamiento del régimen y su aparato represivo. Y hacia allá se está apuntando. Hoy es un día bueno, también estamos esperando ver qué va a pasar con el tema de la licencia. Obviamente esa no es mi área y no soy experta en el tema, pero si este financiamiento se ve reducido, obviamente hay menos capacidad del régimen para reprimir, mm, y eso también envía un mensaje poderoso para los venezolanos porque se entiende que nadie va a poder hacer negocios con Maduro. Y el principal afectado no son los venezolanos, porque los venezolanos son los que son víctimas del uso de ese dinero criminal. claro. Entonces, yo sí estoy optimista si me preguntas, porque más allá de la foto o de esa reunión con Marco Rubio, es porque hay entendimiento y porque creo que el mensaje y lo que se traduce de todos estos acercamientos es que no estamos solos. Y es que los venezolanos tenemos grandes aliados que van a trabajar y van a empujar precisamente no solamente por el bienestar de los venezolanos, sino también por su propio bienestar. O sea, precisamente por el peligro que representa tener a ese régimen en Venezuela instalado. Bueno, qué bueno. Bueno, te agradezco muchísimo. ¿Tienes alguna otra cosa que decir? ¿Quieres algo que recordar? ¿Alguna anécdota de esos días infames que pasaron ustedes allá adentro? No, yo solo quiero, si algunas personas que hoy no pueden estar como nosotros libres, o hablando como lo puedo hacer yo hoy, o caminando, o simplemente respirando, ¿no? Con libertad, es decirles que, bueno, nosotros estamos aquí todos los días sin descanso, Mm, que no va a haber un día en que no levantemos la voz o toquemos una puerta o toquemos unos corazones para hacer lo que haya que hacer precisamente por su libertad y por la de nuestras familias también y de toda la gente que la está pasando mal y que obviamente no hay una varita mágica ni no hay un tiempo probablemente que uno pueda decir cuándo va a pasar, mm, pero el nivel de resistencia de este pueblo y de los venezolanos es maravilloso, o sea, y lo decimos nosotros en carne propia porque, oye, cuando tú crees en ese país luminoso que va a venir, en eso que tanto nos identifica y que nos mueve, no hay nada, ni siquiera, bueno, una cárcel o embajada que te pongan para salir o para cumplirlo. Así que nada, ese es mi mensaje y por supuesto agradecerles a ustedes por el trabajo que hacen, porque sigan informando todos los días dale. y para Ah, que muchos otros sigan, bueno, también teniendo la real versión de lo que está pasando en Venezuela. bueno, chévere. Espero que nos veamos pronto y muchísimas gracias por tu Amén. tiempo. Gracias a ti. Chao, chao.